vamos a dar inicio a la reunión convocada para el día de la fecha. Le voy a pedir al señor secretario de la comisión que nos pueda dar lectura del orden del día. Señor secretario. Buenos Aires, 2 de octubre de 2025. Señora diputado, diputada nacional. Por expresa indicación del señor presidente de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra, diputado nacional Maximiliano Ferraro, celó la cita a la reunión de esta comisión a realizarse el próximo día martes 7 de octubre a las 16 horas en la sala 1 del segundo piso del anexo A de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación, a efectos de 1. Recibir la declaración testimonial de los siguientes testigos: A. Señor Mariano Cunio Libarona. B. Señor Demian Reidel. C. Señor Manuel Terrones Godoy. D. Señor Mauricio Novelli. E. Señor Sergio Daniel Morales. 2. Recibir la exposición de los siguientes invitados residentes en el exterior: A. Señor Hayden Mark Davis. B. Señor Julian P. Chai Our. C. Señor Charles Hodgkinson. D. Señor Diógenes Casares. Tercero o 3. Determinar nuevas medidas de prueba. Muchas gracias, secretario. Previo a comenzar a dar el uso de la palabra, voy a poner en conocimiento el resumen de información y citaciones que se hicieron en la última semana. Como bien se dijo, al señor Mauricio Novelli se diligenciaron cédulas de notificación en los 3 domicilios denunciados, a saber, Cabildo 3073, Maipú 1855 de Vicente López y Quintana 3767 de Olivos. En todos los casos no contestó a las mismas, dejándose la cédula pegada en el frente. Se poseen pruebas fotográficas en el expediente. Demian Reidel. Se diligenciaron cédulas de notificación a su domicilio laboral de la calle Laprida 3163, Villa Martelli. Fue recibida por la mesa de entradas y en domicilio de la calle Presidente Figueroa Alcorta, de la ciudad de Buenos Aires, donde fue pegada en el frente del edificio. Sergio Daniel Morales. Se diligenciaron cédulas de notificación a los siguientes domicilios: Massa 147 e Hipólito Yrigoyen 3489, ambos de la ciudad de Buenos Aires. En los dos casos se pegó en el frente del inmueble al no recibir respuesta alguna. Manuel Terrones Godoy. Se diligenció cédula de notificación a la calle Chubut 783 San Isidro, no siendo recibida por el destinatario, quedando pegada en el frente de la vivienda. Se poseen pruebas fotográficas de dicha situación y constan en el expediente. Se diligenció cédula de notificación de testigo a Mariano Cunio Libarona en la calle Sarmiento 329 de la ciudad de Buenos Aires y oficio al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, a lo que el citado contestó en el día de la fecha 7 de octubre del 2025, fundamentando su ausencia y circunscribiéndose al artículo 250 del Código Procesal Penal. Respecto de la UTI, manifestó que el informe fue remitido al fiscal, que no lo tiene en su poder, y si el fiscal no accedió a la vista del expediente, él tampoco podría exhibirlo. Asimismo, solicitó que se aclare cuáles de las figuras contempladas en el artículo 277 del Código Penal de la Nación se podría encasillar. Con respecto a las personas citadas para que expongan sobre el objeto de esta investigación, el señor Davis presentó una nota manifestando que no participaría de la misma reunión y el señor Hodgkinson se le remitió mail no habiendo recibido hasta el momento respuesta alguna. Cabe agregar que con respecto a Diógenes Casares y P.G. Haur, no se pudo ubicar el domicilio y o dirección de mail para proceder a su citación y estamos en verificación de esos correos electrónicos para cumplir con lo resuelto en la reunión pasada de esta comisión. Oficios de diligenciados y sus resultados. Se ofició al presidente de la Comisión Nacional, Roberto Silva, al fiscal en lo criminal y correccional federal número 3, Eduardo Tayano, al juez a cargo del juzgado criminal y correccional federal número 8, doctor Marcelo Martínez de Giorgi. Asimismo, se requirió información a las plataformas de billeteras virtuales Legal, Coinbase, Bermuda, Service Limited, Bridget, Poland, Limited Liability Company, Binance Service, KuCoin, Gateo y Bybit. Se solicitó a su vez audiencia con el señor Procurador General y esta ya está confirmada para el 15 de octubre a las 11:30 en las oficinas del Procurador General, el doctor Casal, en el Ministerio Público. Se ofició
se libró oficio reiteratorio a Binance, se solicitó cotización a DHL Express para el envío de oficios destinados a plataformas de billeteras a diversas direcciones en el extranjero. A su vez, se solicitó vía telefónica el testimonio de Karina Milei, realizando 3 llamados que fueron a toma por el conmutador y no han tenido respuesta. Miércoles 1 de octubre, 19:25 horas. Jueves 2 de octubre, 17:45 y viernes 3 de octubre, 14:15 horas. Se envió nota al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Martín Menem, solicitando los recursos para el diligenciamiento de los oficios al exterior. El día 6 de octubre se envía oficio al Juzgado Federal del doctor De Giorgi, del cual recibimos contestación la misma noche a las 21:51 horas, declarándose improcedente el requerimiento cursado que solicitaba el comparendo de los testigos Melik, Sicabo, Stark y Silva. Dicho esto, como ustedes saben, también uno de los oficios que se habían aprobado en esta comisión investigadora era que la subcomisión pueda tener una reunión con el juez Martínez de Giorgi en relación a poder tomar conocimiento de la causa. Hoy tuvimos una reunión que comenzó a las 11:20 de la mañana y terminó a las 13:20 del mediodía, en el cual pongo en conocimiento el acta que hemos suscrito los que asistimos, que fueron los miembros de la subcomisión de esta comisión, la diputada Yolanda Vega, el diputado Agos Carreño, el diputado Carvajal, la diputada Selva y el diputado Marino, y quien les habla como autoridades de la comisión. Y el acta que hemos suscrito con el juez Marcelo Martínez de Giorgi dice: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de octubre de 2025, se lleva a cabo en la sede del tribunal una reunión presidida por su señoría con la asistencia de los integrantes de la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, representada por su presidente Maximiliano Ferraro y su secretario Juan Marino, y por la subcomisión, los diputados Agos Carreño, Carvajal, Selva y Yolanda Vega. En el marco de la misma, los comparecientes solicitaron al tribunal se considere la posibilidad de conferirse el acceso a las actuaciones registradas con el número 772-2025 y su acumulada número 547-2025, en tanto el objeto procesal de la misma resulta de interés para la actuación que debe llevar a cabo la comisión que integran los comparecientes. No obstante, se deja constancia que los integrantes manifiestan a la brevedad elevarán un pedido formal que dé cuenta del pedido realizado en el marco de la audiencia llevada a cabo en el día de la fecha. No siendo para más, se da por finalizada la reunión acordada, firmando los comparecientes para la constancia del actuado, porque ante mí que doy fe. Agregando que el doctor Martínez de Giorgi, atento a lo que hoy resuelva esta comisión investigadora, también se comprometió a la subcomisión a dar una respuesta en el plazo más perentorio posible de la información que seguramente decidiremos requerir. Por otro lado, con respecto a la información que comunicó en el día de ayer el juez federal Martínez de Giorgi a las 21:51, decirles que el oficio había recaído en primer lugar en el juez Ercolini. El juez Ercolini en ese momento resolvió declarar la incompetencia de este tribunal en la presente causa número 4107-2025 y remitirla al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 8, Secretaría número 16, por conexidad con la causa 772 en los términos del 41 y 42 del Código Procesal de la Nación. Tuvo intervención el fiscal Rívolo con la intervención del doctor Ercolini, concluyendo que sin perjuicio del criterio aquí planteado en representación del Ministerio Público, entiende que a fin de poder realizar una adecuada evaluación jurisdiccional del pedido de la comisión investigadora del caso Libra como medida de mejor proveer, se deberá solicitar a dicha sede del Congreso de la Nación la remisión de las constancias documentales sobre las convocatorias previas de los testigos Melik y Sicabo. Después interviene el señor fiscal Tayano, diciendo: por recibidas las actuaciones, téngase presente y pese a haberse decretado su conexidad
con la causa 772-2025, caratulada Milei Karina, sobre cohecho y negociaciones incompatibles, artículo 265, tramítese de forma separada, manifiesta el fiscal Tayano. Y en relación al pedido de comparecencia, el fiscal Tayano en la Fiscalía Federal número 8, el 2 de octubre, finaliza diciendo que, teniendo en cuenta lo manifestado ut supra, solicito a vuestra señoría que se archiven las actuaciones, toda vez que no resulta precedente llevar a cabo lo requerido por el presidente de la comisión investigadora, Libra, diputado nacional Maximiliano Ferraro. Comunicados estos asuntos, voy a comenzar a dar el uso de la palabra. Me lo pidió el diputado Agos Carreño. Diputado. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero plantear tres cosas después del completo resumen que usted hizo. En primer lugar, algo que quedó a las claras en la reunión pasada es, venimos mandando muchos oficios, hay un gran trabajo que está haciendo el personal de la comisión para poderlos tramitar con las complicaciones, traducciones, van llegando importantes respuestas que estamos procesando y no todo es presenciable y podemos explicarlo por medio del micrófono, porque tenemos que procesarlo y eso es un proceso común en todas las investigaciones. Son oficios que tienen que ver con identificar las personas atrás de las billeteras, que tienen que ver con los pools de liquidez, con el retiro de los fondos, que es el rack pool, y en tercer lugar con aquellas transferencias que se hicieron públicas, que existieron, saber quién está atrás de eso. Seguramente la diputada Selva y el diputado Marino después van a volver al tema oficio, pero creo que es importante aclarar que la estamos procesando, que es normal en toda investigación que haya una meseta y que tengamos que tener un procesamiento completo para poder dar algún tipo de información, aunque sea parcial, pero no podemos traer acá cada oficio que he respondido, porque bueno, eso dañaría el funcionamiento de la investigación y además todos los diputados de la comisión pueden ir, ver el expediente, chequearlo con sus técnicos y creo que somos muy cuidadosos con esto. Dicho eso, que es porque constantemente recibimos preguntas de qué respuesta recibimos, creo que está bueno decirlo públicamente y hoy habrá seguramente nuevos pedidos de nuevos oficios que tendrán que ver con poder lograr este resultado. En segundo lugar, respecto a la resolución de las 22 horas del doctor Martínez Giorgi, la de anoche, yo creo que corresponde apelar. Creo que tenemos que plantear que tenemos la legitimación institucional y que tiene que resolver la Cámara. Entiendo que nosotros estamos cumpliendo un mandato de la Cámara, que el reglamento de la Cámara y la Comisión nos habilita lo que hemos pedido y que hay una resolución que crea. Todo eso va a poder enmarcar lo que es la legitimación para poder apelar. Hay que hacer reserva del caso federal por si tenemos que terminar en la Corte. Y además, de la misma forma que el Poder Legislativo acepta las facultades para investigar e imponer penas, creo que el Poder Judicial debe aceptar que el Congreso a veces le requiere algún tipo de medio para que no se anulen sus funciones de contralor, además de la función legiferante que tiene. Creo que tiene que ver con un sistema de trabajo conjunto y cooperación y que así se ha manifestado también, o lo hemos hablado con el propio juez hoy. Fíjese, presidente, que uno ve el libro de Derecho Procesal Parlamentario de Eduardo Menem y ahí nos dice que, bueno, que las comisiones investigadoras no tienen control judicial por encima de su trabajo y tienen las facultades más amplias de que se disponga, pero sí cae bajo control judicial excepcionalmente actos y hechos que puedan vulnerar derechos o garantías individuales en los términos del artículo 17 y del artículo 19 de la Constitución Nacional. Esto tiene que ver con la historia de este Parlamento, con el caso Claim, sobre todo del año 84, que es la comisión investigadora de la Ítalo-Argentina, que tuvo varias acciones que fueron complicadas, digamos, en cuanto a no haber tenido ningún apoyo judicial y terminó haciéndose un allanamiento en un estudio jurídico y hubo un planteo judicial donde terminó habiendo jurisprudencia que planteó algunos límites del funcionamiento de la comisión. Pero siempre se mantuvo una cooperación, un control o sea, que lo único que haga la justicia es un control preventivo de que no se violen derechos individuales. Después vemos que Vidal Campos, Domínguez, Sapsay y prácticamente todos los constitucionalistas que se metieron en este tema dicen exactamente lo mismo. Nunca hizo falta, la verdad, que se lleve a una persona citada por la fuerza pública, porque sencillamente con el solo hecho de que haya un pedido, una citación que intervenga la justicia, bueno, directamente llegaba la citación y no se arriesgaba
la persona no ir al Congreso. Por lo tanto, es por eso que no hay antecedentes de ir con un patrullero a buscar a una persona citada, porque sencillamente con la mínima cooperación de una citación judicial alcanzó para que se presente en quien corresponda. Fíjese que además en 1927 la Corte de Estados Unidos ya estableció en un leading case que es McGrain contra Daughtry, las potestades de investigar que tiene el Congreso se las aceptó plenamente y dice incluso como ejemplos que pueden citar testigos, obligarlos a comparecer, incautar documentos y allanar domicilios. Fíjese que por qué hablo de este caso de Estados Unidos y porque nosotros hemos copiado el andamiaje constitucional de Estados Unidos, además el sistema de investigación parlamentaria del sistema norteamericano. Y recién en 1957 aparece un segundo caso de la Corte, que es Watkins contra Estados Unidos, donde le pone límites al Poder Legislativo, que dice que tienen que siempre cuidar la quinta enmienda y que las preguntas deben ser pertinentes. Fíjense que además ahí dice que el Congreso legisla, pero también investiga, lo reconoce la propia Corte de Estados Unidos, porque si no dice que sus potestades reales serían, no se verían cumplidas o del todo aceptadas. Por último, bueno, pido que votemos la apelación, sería bueno que se expresen los distintos bloques, y quiero que también votemos hoy, presidente, realizar un escrito que es el que hemos comprometido y se lo hemos adelantado y lo hemos conversado en la reunión de 2 horas con el juez Martínez de Giorgi, en el cual le pidamos acceso irrestricto a la causa con ciertas características que quiero explicar y creo que es lo que tenemos que votar, que es cómo se lleva adelante este acceso irrestricto en los hechos por las particularidades que nos explicó con buena voluntad el juez hoy. En primer lugar, tenemos que pedir un acceso al sistema LEC 100, que es el sistema informático de la Justicia Federal, y habiendo miembros de la subcomisión que tienen habilitado ya el sistema de usuario del LEC 100, bueno, podemos pedir que a todos los puedan, o a todos los que estén con ese sistema habilitado puedan tener acceso para seguir la causa. El tema es que la mayoría de la investigación está en el sistema COIRON, que es el sistema de la Procuración. Eso nos obliga a pedir en el escrito que haya un acceso a todas las partes de la causa que esté en el sistema COIRON, o bien por incluirlas dentro del sistema LEC 100, o bien por otros mecanismos como darnos un pendrive o el mecanismo que termine definiendo la justicia, pero que podamos ver irrestrictamente. Y que en todo caso aquellos documentos que no nos den acceso, porque tenga secretos sumarios o por otro tipo de razón técnica o jurídica, que ello surja de un decreto fundado y que así lo pongamos en el escrito que presentemos, presidente, adelantando que queremos tener acceso antes que nada, mientras ve el resto de los temas, que lo vamos a pedir en general, a el informe de la Oficina Anticorrupción, que no pudimos ver hasta el día de la fecha, al informe de la UTI que se creó por esta causa, que tampoco tuvimos acceso, y otro tipo de medidas que otros diputados van a plantear que lo pidamos porque en algún momento el juez nos dijo que tratemos de decirle preferentemente qué es lo que necesitamos ver, que sabemos que el fiscal Tayano no nos permitió ver. Entonces la idea es pedir el acceso irrestricto con estas condiciones, que los documentos que sabemos que necesitamos ver se lo pongamos también en el escrito para que nos lo dé rápidamente, y que le pidamos a su vez que le dé preferente despacho a este escrito. Le hemos dejado en claro la necesidad de que esto sea urgente, por lo tanto es poco probable que le podamos imponer un plazo, pero sí que le pidamos el preferente despacho para que cumpla con aquellos que se comprometió con nosotros, que es resolver rápidamente este pedido. Pido por último, presidente, entonces que votemos la apelación, después de que se expidan los distintos diputados, pero que votemos que se apele la medida, y por otro lado que salga este escrito en lo posible hoy o mañana, pero que sea urgente con las características que dije. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Oscar Reño. Tiene la palabra la diputada Selva. Gracias, presidente. Presidente, en principio creo que hace falta referirse a la respuesta que obtuvimos del juez federal Martínez de Giorgi, denegándonos la posibilidad de obtener el auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer a los funcionarios que habíamos citado a esta comisión. Y yo voy a arrancar citando un párrafo del fiscal Tayano, porque hay un dictamen del fiscal Tayano previo a la resolución del juez Martínez de Giorgi, en donde él cita doctrina y dice: la misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes. Yo quiero empezar diciendo, señor presidente,
que me parece hipócrita que el fiscal Tayano cite justamente esta doctrina, porque justamente lo que viene haciendo el fiscal Tayano desde que inició esta investigación en esta Cámara de Diputados es tratar de obstruir la tarea que tenemos, el mandato que tiene esta comisión investigadora, no por capricho de los que la integramos y queremos que funcione, sino por el mandato que nos dio el Pleno Recinto, primero para constituirla, después para integrarla, para elegir autoridades y para darnos un reglamento que dentro de esas facultades dispuso la posibilidad de solicitar auxilio al Poder Judicial. El porqué de que esta comisión tenga que solicitar auxilio al Poder Judicial es porque en algo sí tiene razón el fiscal Tayano, es que la Cámara de Diputados no puede acceder al uso de la fuerza pública. Me criticaron mucho cuando usé la frase que quizás a Sabrina Selva le encantaría ir a buscar a Karina Milei en un patrullero, y lo digo claramente, pero no es una facultad que tenemos ni que nos pretendemos arrogar. Nosotros lo que pretendemos es que esta investigación se lleve adelante con las facultades plenas que nos dio el Pleno del Recinto para hacerla funcionar. A mí me llama muchísimo la atención, yo recién volví a releer tanto la resolución del juez federal como del fiscal Tayano, argumentos muy similares. Incluso el fiscal Tayano hace aseveraciones que obviamente el juez replica para dar sustento a su resolución, pero eso no es lo más alarmante. Creo que lo más alarmante es que con estas declaraciones, y lo conversábamos con usted, señor presidente, hay muchos funcionarios que se están apoyando en estos dictámenes para naturalizar no tener que cumplir con el deber de venir a dar explicaciones a esta Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, estamos en una situación en donde no solo tenemos funcionarios que naturalizan el hecho de no tener que dar explicaciones, en donde tenemos un poder ejecutivo que encubre a esos funcionarios para que no lo hagan, sino que sería alarmante que la justicia estuviera en sintonía con este hecho de naturalizar de que esta investigación no pueda avanzar seriamente porque haya funcionarios que no dan explicaciones. Nosotros, señor presidente, tenemos que cumplir con nuestro mandato, tenemos que avanzar en la investigación y por eso, obviamente, no tengo ninguna duda de que tenemos que apelar esta resolución del juez Martínez de Giorgi que nos niega la posibilidad de hacer comparecer a estos funcionarios por la fuerza pública, que vuelvo a recordar, son los funcionarios que decidieron cerrar la investigación en torno al caso Libra, esa investigación que llevó adelante el Poder Ejecutivo por parte de la Oficina Anticorrupción y esa unidad de tareas de investigación especial que se creó bajo la órbita del Ministerio de Justicia a cargo de nada más y nada menos que la jefa de gabinete del Ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que es la doctora Florencia Sicabo, que también vale recordar fue la funcionaria que presentó un escrito ante un juzgado contencioso administrativo federal, presentó una medida cautelar para que se la exima de la responsabilidad de venir a prestar declaración a esta comisión, pedido que el juzgado contencioso administrativo rechazó. Y eso no fue contemplado, parece, por parte ni del fiscal ni del juez, que hoy nos está negando la posibilidad de hacer comparecer a estos funcionarios por el uso de la fuerza pública. Entonces, señor presidente, yo creo que sobran argumentos para apelar esta resolución. Creo que hay que ser contundentes en los argumentos que ya desde varios bloques estamos trabajando en ese sentido. Respecto a la reunión que mantuvimos en el día de hoy con el juez federal, voy a sumar puntos al pedido de acceso irrestricto a la causa, dejar en claro que nuestro mandato fue de solicitar acceso irrestricto a la causa judicial, contemplando aquellas cuestiones que desde, obviamente, el juzgado federal y la instrucción a cargo del fiscal consideren que tengan que mantener secreto de sumario, advirtiendo que desde esta comisión garantizamos eso, está en nuestro reglamento, está en la conformación de la comisión. Disculpe, diputada, que la interrupción. Secreto de sumario que el juez Martínez de Giorgi nos dijo que no contaba, a eso iba a ir ahora. Con secreto de sumario, perdón, digamos, para que por eso, a eso quería aclarar. En la reunión que surgió hoy con el juez Martínez de Giorgi, nos enteramos que ese secreto de sumario, al que hace referencia constantemente el fiscal Tayano, ese secreto de sumario a través del cual la querella no está pudiendo acceder a información, no está decretado en el expediente.
Pero, sin embargo, como somos responsables, consideramos que puede haber información sensible, como en toda causa judicial, que sea necesario resguardar, que esta comisión puede garantizar si oficialmente el fiscal Tayano nos advierte cuáles son las cuestiones de esa investigación judicial que ameritan resguardar el secreto de sumario. Y como lo conversamos también con el juez y como lo advertía el diputado Agos Carreño, más allá del pedido en general de acceso irrestricto a la causa con estas salvedades, quiero sumar cuestiones específicas para pedir con mucha celeridad a el juez Martínez de Giorgi. Y las voy a leer para que consten en la versión taquigráfica, presidente. Copia certificada de las actuaciones completas y sin testar de la disuelta unidad de tareas de investigación y de la Oficina Anticorrupción que fueron remitidas al juzgado. Copia de todos los informes periciales de carácter técnico informático elaborados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Acá, claro, son esos oficios remitidos a los exchange que advertíamos que ha tenido la respuesta del fiscal y que todavía la querella no ha tenido acceso y fueron derivadas a un área especializada que hace meses que la está trabajando y nosotros en 7 días ya pudimos incorporar nuevas medidas probatorias. El análisis on-chain de la blockchain de Solana para identificar el origen y la trazabilidad de los fondos, la identificación y el análisis de las operaciones de las 74 billeteras virtuales que, según se ha determinado, operaron con información privilegiada segundos y minutos antes del tuit del presidente Javier Milei, aquel 14 de febrero. Información tendiente a determinar la cantidad de personas que sufrieron pérdidas con Libra y sus nacionalidades. Copia de los informes remitidos al juzgado por el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia en respuesta a los requerimientos sobre los antecedentes de los imputados y sus proyectos cripto previos, CoinEx, Vulcano, así como el análisis patrimonial y societario de los mismos. Copia de los registros completos de ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Residencia Presidencial de Olivos que obren en la causa de Mauricio Novelli, Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy, el ciudadano denominado Julián P., que todavía estamos averiguando el nombre, Sergio Morales, Ariel Parkinson, así como cualquier informe de la Dirección Nacional de Migraciones sobre los movimientos de los implicados extranjeros. Detalles si los funcionarios participantes de dichas reuniones dieron explicaciones sobre el contenido de las mismas ante vuestra señoría y o la Fiscalía. Copia de los informes y dictámenes relacionados con las medidas cautelares dispuestas, en particular aquellos que detallan el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y los demás acusados, así como los resultados del análisis de sus movimientos patrimoniales. Copia de los informes y dictámenes en torno al análisis de las comunicaciones telefónicas que obrarían en el expediente y que involucren a funcionarios públicos. Se nos indique si producto de la investigación se ha podido determinar cómo obtuvo el presidente Javier Milei el número de contrato a través del cual las personas compraban Libra, que promocionó en su tuit el 14 de febrero del 2025 y nos remita toda la información pertinente al respecto. Copia de toda la documentación y elementos probatorios vinculados a las acusaciones vertidas contra la secretaria general de la Presidencia por presuntas coimas / cohecho. Copia de toda la documentación incorporada al expediente que obre como prueba en la causa que tramite paralelamente en los juzgados federales de Nueva York, Estados Unidos. Se nos informe si consta en el expediente judicial si se investigó el papel de la plataforma Ripio y que nos indiquen cómo obtuvieron la información sobre la publicación del token Libra, cuántas personas operaron Libra en dicha plataforma. Esto es a raíz de las últimas declaraciones del presidente Milei en otra entrevista por televisión. Señor presidente, yo voy a pedir que eso se ponga a consideración para sumar a la medida de prueba que indicó el diputado Agos Carreño. Así se hará, diputada Selva, cuando pongamos a consideración lo que le vamos a requerir a partir del día de la mañana, una vez aprobada en la comisión, después de la reunión que se mantuvo hoy con el juez federal Martínez de Giorgi. Diputado Marino y después diputado Carvajal. Gracias, presidente. Bueno, ya en primer lugar, ratificar nuestro respaldo como bloque, como Unión por la Patria, tanto a la resolución de apelar a la decisión de Martínez de Giorgi de negarnos el auxilio judicial para poder garantizar que vengan a dar su testimonio los funcionarios públicos que podrían contribuir al desarrollo de esta investigación sobre las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo Nacional y especialmente del Presidente de la Nación y la Secretaria General de la Presidencia. Naturalmente, el resultado de la apelación es determinante para que luego podamos definir cómo avanzamos sobre las y los otros funcionarios que no han respondido, que han rechazado
venir a dar su testimonio, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia. Está claro que es necesario que se defina la apelación para que podamos nosotros determinar el curso a seguir en ese terreno. Y hago una aclaración, además, para que conste en la versión taquigráfica y para que abramos el debate hacia futuro, que tendremos que evaluar qué denuncias, si lo juzgamos necesario, realizaremos ante el Consejo de la Magistratura, ante los funcionarios judiciales que de forma recurrente y sistemática obstruyan el trabajo de esta comisión que emerge de las facultades constitucionales que tenemos como Congreso de la Nación. Y naturalmente también apoyar la propuesta de librar el escrito con las precisiones que hicieron la diputada Selva y el diputado Carreño inmediatamente al juez que instruye en la causa para que nos dé vista al expediente. A esto le quería agregar otro elemento, señor presidente, que me parece importante que discutamos en esta comisión, porque el día domingo, en la entrevista televisiva que llevó adelante Javier Milei con el periodista Luis Majul en el canal La Nación Más, el presidente Milei volvió a hacer referencia al caso Libra. Y dado que nosotros estamos acá investigando las responsabilidades políticas, su involucramiento y su participación en el caso, me parece que es importante que discutamos sus declaraciones. Y que discutamos sus declaraciones porque nuevamente son autoincriminatorias. Vayamos paso por paso y veamos qué dijo Milei y cuál tiene que ser nuestra respuesta. Lo primero que dijo Milei el otro día en La Nación Más es sobre el caso de Libra, y paso a citar, entre comillas, acusan de criptoestafa y todas estupideces que dicen. Dixit, Javier Milei en la televisión. La propia SEC de Estados Unidos determinó que los meme coins no son activos por la volatilidad y las características que tienen, y en función de eso en la entrevista Javier Milei pretendía demostrar que no habría habido estafa porque las meme coins son instrumentos volátiles y no activos regulados por la SEC. Eso es lo que dijo Milei. Entonces, en función de eso fuimos a leer la resolución de la SEC, que es la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores. No es una resolución definitiva de la SEC, es una resolución, es un statement, un pronunciamiento de la División de Finanzas Corporativas de la SEC. Y ese pronunciamiento de esta división de la SEC dice, entre otras cosas, dada la naturaleza especulativa de las meme coins, tienden a experimentar significativa volatilidad en sus precios de mercado y recurrentemente son acompañadas por declaraciones explicando sus riesgos y su falta de utilidad, que no sean otros que el entretenimiento o propósitos no funcionales. ¿Se entiende lo que dice la SEC? Primero, la SEC dice, son instrumentos volátiles y en general cuando se los difunde se aclara los riesgos que tienen y se aclara que son instrumentos, diríamos en criollo, en joda. Milei, cuando publicó Libra, no dijo, es una meme coin altamente volátil con grandes riesgos y que no tiene un propósito funcional. Dijo lo contrario. Dijo, es un instrumento para promover la inversión privada en proyectos productivos, en emprendimientos para desarrollar la economía argentina. Entonces, él se autoincrimina cuando hace referencia a la regulación de la SEC, porque está confesando que él llevó adelante un engaño, un ardid, que él mintió y que él presentó algo que era una meme coin en la realidad, lo presentó como si fuese un proyecto serio para financiar inversiones en Argentina. Entonces, primer elemento que es muy importante para refutar la declaración. Él dijo también que el pronunciamiento de la SEC implicaba que no estaba sujeto a la posibilidad de ser llevado adelante una investigación por fraude en Estados Unidos, por estafa en Argentina, si fue una operatoria realizada a través de la utilización de meme coins, porque no son activos, son instrumentos volátiles y no se podría estafar con instrumentos volátiles, según lo que dijo Milei otro día en la entrevista. La SEC dice literalmente, esta declaración no se extiende a la oferta y venta de meme coins que son inconsistentes con las descripciones explicadas anteriormente, o productos que son técnicamente denominados meme coins, pero que es un esfuerzo para evadir la aplicación de las leyes federales sobre valores en Estados Unidos, disfrazando un producto que de otra forma podría constituir un valor. O sea, también acá la SEC está diciendo que ellos sí van a investigar si en realidad se utiliza
una meme coin para objetivos distintos de los cuales está determinada su existencia, su naturaleza. Por lo cual está determinada su existencia, su naturaleza. Y además dice otra cosa la SEC. A pesar de que en general la oferta y la venta de meme coins puede ser que no esté sujeta a las leyes federales de valores, las conductas fraudulentas vinculadas a la oferta, a la venta y a la compra de meme coins puede estar sujeta a la persecución judicial o a la enforcement action de otras agencias federales o estatales sobre otras leyes federales y estatales. O sea, no es cierto que la operatoria con meme coins no puede estar implicada en el caso de Estados Unidos en una causa de fraude, en el caso de Argentina en una causa de estafa. O sea, primer mentira del presidente. Después dijo otra cosa. Y primera autoincriminación, usó una meme coin presentándola como una cosa que no era. Dijo, tampoco había posibilidad de estafa porque era un mercado muy sofisticado. Había que ser muy sofisticado para poder entrar en esos mercados. Además son una suerte de traders de volatilidad. No les importa el valor, les importa la volatilidad y mientras más volatilidad mejor. Bueno, segunda mentira, lo de la sofisticación. Minutos después de que Milei, creo que 2 horas después de que Milei hizo el tuit promocionando Libra, la plataforma Ripio, que opera en Argentina, publicó un tuit, y no solo publicó un tuit, sino que mandó esas notificaciones que aparecen en el celular a las personas que tienen la aplicación en el celular, que aparecen arriba en la pantalla, diciendo, comprá el token impulsado por el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Ripio es una exchange, una plataforma que tiene al día de la publicación del tuit de Milei el 14 de febrero del 25 tenía, según los medios de comunicación, alrededor de 4 millones de usuarios en Argentina. 4 millones de usuarios. No era para un público ultra especializado y no había que hacer una operatoria ultra compleja. Los que tenían la app de Ripio entraban, hacían clic en el link que les mandaba a Ripio y podían comprar Libra. Entonces eso desmiente la tesis de Milei de que solamente público ultra especializado compró Libra. De ahí se desprende una propuesta que hago también acá, que es librar un oficio a Ripio, para que Ripio nos diga de qué manera obtuvieron el acceso a la información en torno al token Libra, cuántas personas compraron o vendieron Libra en dicha plataforma y de qué nacionalidades son, porque el segmento de Ripio en el que publicaron Libra se llama Playground, y Playground está disponible en Argentina y en Brasil, por lo cual también pueden haber entrado en la estafa personas no especializadas de Brasil. ¿En qué países está disponible el segmento Playground? Lo que acabo de hacer referencia. ¿Cuántos usuarios registrados tenía Ripio en la Argentina al momento del lanzamiento del token Libra? ¿Qué análisis hizo Ripio sobre la veracidad de las afirmaciones del presidente Milei acerca de que se trataría de un proyecto privado para financiar inversiones productivas en Argentina? ¿Qué medidas de debida diligencia tomó Ripio para verificar si Libra era parte de una maniobra fraudulenta o no? ¿Cuántos usuarios de Ripio sufrieron pérdidas económicas por la operatoria Libra y cuál es el monto total de ese perjuicio? Y además otra cosa que hay que decir. Milei dice que no estafa porque supuestamente solo la compraría un público especializado. Hay que avisarle que el Código Penal, cuando describe el delito de estafa, no dice que la víctima tiene que ser o no tiene que ser especializada en determinada materia. No existe eso. Y 2 cosas más. Dijo, no había una estafa porque los fondos que tenía Davis le levantaron el embargo y los puede disponer como quiere. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Le pueden levantar el embargo a Davis, pero la causa sigue tramitando porque todavía no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, que es la investigación en Estados Unidos sobre lo que ellos denominan ya fraude, scam. Acá la causa tramita bajo la figura de estafa. Y después, finalmente, para terminar, los que hablan de cripto, dijo Milei, paso a citar nuevamente, los que hablan de criptoestafa son unos estafadores. Con lo de Libra, ex ante, dice Milei, yo estaba buscando conseguir financiamiento para tipos de emprendimientos que no pueden acceder al mercado de capitales ni pueden acceder al mercado bancario porque están en el segmento informal y no tienen incentivos, tratando de hacer el bien. Ex ante lo volvería a hacer. Acá hay 2 opciones. O miente alevosamente porque Keep Protocol dijo públicamente que no existía ningún proyecto, no había ninguna lista de empresas informales a financiar con esta iniciativa. No existía el proyecto de financiamiento de emprendedores informales. No había ningún registro, no había ningún mecanismo establecido, no existía. O entonces, Milei miente y sabía que no existía y participó conscientemente de la maniobra fraudulenta, o no chequeó si existía o no, entonces es un caso de negligencia brutal por parte del presidente de la Nación, que acá Guillermo Franco, cuando vino a ser interpelado y le preguntamos, nos respondió que Milei no solicitó el auxilio de ninguno de los otros organismos del Estado para verificar si lo que estaba haciendo o no era correcto. No le preguntó a la Secretaría Legal y Técnica del Estado, a la CNB, a nadie, a nadie.
Entonces, las afirmaciones de Milei ponen de manifiesto nuevamente sus mentiras, sus autoincriminaciones y su responsabilidad política, y sigue sin explicar lo más importante, que de dónde sacó el número de contrato que fue lo que permitió su publicación, que existiera esta estafa de magnitud internacional, donde él utilizó la investidura presidencial y por lo tanto puso en juego y puso en riesgo el prestigio del Estado argentino a escala global. Entonces, en función de eso, me parece muy importante que nosotros, en línea con esta investigación y para determinar las responsabilidades políticas y para desmontar el discurso presidencial y poder establecer con claridad lo que ocurrió efectivamente, libremos este oficio a ripio y dejemos en claro nuestra posición como comisión investigadora en el objetivo que nosotros tenemos de un primer momento, que es establecer con claridad las responsabilidades políticas, y que nuevamente las declaraciones del presidente de la Nación en la entrevista del otro día lo único que hacen es poner más dudas sobre su participación. Y por eso reiterar lo que dijimos en un principio, que él es el que tiene que dar explicaciones. Nosotros le libramos un oficio pidiéndole que responda, no respondió, Milei no da explicaciones, cada vez que habla escurece más la situación, y por eso nosotros tenemos que seguir avanzando en el trabajo de la comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Marino. Diputado Carvajal. Gracias, señor presidente. Muy brevemente. Bueno, en primer lugar, para adherir al planteo realizado por el diputado Agos Carreño respecto al modo a la necesidad, bueno, y también por el diputado Marino, de apelar la resolución del juez Martínez de Giorgi. La verdad es que es una resolución que difícil de entender y de comprender, y creo que entre los argumentos hay que incluir con bastante fortaleza, y creería que como una primera parte, una solicitud a la Cámara de ejercicio de facultades de superintendencia. La verdad es que utiliza más de 14, 15 páginas para fundamentar la improcedencia de la medida, la rechaza y luego termina diciendo que es incompetente. Cuando el juez es incompetente, tiene que callarse la boca y resolver sobre su competencia o incompetencia. En este caso, lo analiza, lo resuelve y en simultáneo dice que la medida no sería competencia de la justicia federal, lo cual es una barbaridad. No sé a quién que no sea un juez federal podría ir al Congreso a pedir asistencia judicial, al juzgado de paz de Villa Calamuchita, no sé dónde iría. Obviamente que cualquier asistencia judicial que pida el Congreso indefectiblemente va a tener que ser dispuesta por un juez federal. Pero digo, lo absurdo es la autocontradicción. Lo que no puede aceptar, si lo que sí es materia de control de superintendencia, es un juez que dice soy incompetente, igualmente resuelve. Más allá, por supuesto, de toda la argumentación desde el punto de vista jurídico y de reivindicación de las facultades que se han dicho, y que la verdad es que no haría falta profundizar demasiado, pero que está claro de que Comodoro Pi, como siempre, se muestra muy permeable al poder, sea quien sea el poder, porque esto hay que decir, el poder va cambiando, las presiones sobre Comodoro Pi son siempre los mismos, y Comodoro Pi siempre termina siendo funcional al poder, sea cual sea la ideología del poder. Está difícil el trabajo de la comisión, está difícil porque siempre es difícil cuando tenés que investigar a los poderosos. Y la verdad es que es lo que estamos haciendo, y esto lo estamos sintiendo, y esta comisión está sintiendo la dificultad que implica investigar al poder. Así que hay que seguir avanzando con tranquilidad, pero con firmeza, en seguir exigiéndole a los actores políticos y judiciales y exigirles que cumplan la ley. Creo que hoy la charla con el juez sirvió a este efecto. Me parece que entendió, que le quedó muy claro de que estamos vislumbrando las maniobras de ocultamiento, encubrimiento e impunidad que llevan adelante algunos miembros de este Congreso, algunos miembros del Poder Ejecutivo, y que vislumbramos muy claramente también en algunos miembros del Ministerio Público de la Nación. Y creo que hemos dejado claro que esperemos que el juez no sea parte de esta confabulación de silencio y encubrimiento, y por eso adhiero al pedido de que con mucha claridad se le exija el acceso total e incondicionado a las actuaciones judiciales, por supuesto con la reserva natural que hemos señalado el primer día en cuestiones que tengan que ver con intimidad de las personas, etc. Y en particular, y adhiriendo a lo que planteaba la diputada Selva,
En particular hay algo donde el ocultamiento del gobierno y del fiscal Tayano alcanza ribetes escandalosos. Y me estoy refiriendo a los informes de la Oficina Anticorrupción y de la unidad de investigación que creó el Ministerio de Justicia, supuestamente para garantizar transparencia. Voy a adelantar desde ya que creo que estos dos instrumentos, a los fines prácticos de la investigación, no van a servir absolutamente para nada, porque fueron dos actos que, sobre pretexto de dar transparencia, lo único que han tratado de hacer es encubrir al Poder Ejecutivo. Y creo que por eso los tienen escondidos. Porque cuando se hagan públicos, y esto va a tener que suceder muy rápidamente, va a quedar en evidencia las maniobras de encubrimiento perpetradas tanto por el señor Ministro de Justicia como por el titular de la Oficina Anticorrupción, que va a abrir el camino a otro tipo de denuncias y de consideraciones. Por eso lo tienen escondido. No es porque haya nada relevante para la investigación. No tenemos ninguna ilusión de que ahí va a aparecer nada para demostrar, no, es para tratar de salvar la responsabilidad política. Eso lo vamos a plantear. Y por eso creo que de manera expresa hay que incluirle en el pedido, tal como señaló muy claramente la diputada Selva, que en forma urgente y en el plazo de 72 horas, esos dos instrumentos que son instrumentos públicos de difusión obligatoria, sean puestos en conocimiento de la Comisión para que nosotros podamos hacerlo público en forma inmediata, más allá de adherir al resto de los puntos requeridos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Carvajal. Diputada Frade y después diputada Márquez. Gracias, presidente. Bueno, voy a expresar adhesión a la apelación, a la resolución del juez Di Giorgi de negar el uso de la fuerza pública. No voy a ahondar en las consideraciones técnicas porque eso lo vamos a volcar en el escrito de fundamentación y no voy a contestar las caras que algunos diputados empiezan a hacer. Sí voy a expresar que efectivamente el juez Di Giorgi ha incurrido abiertamente en un exceso de jurisdicción, pronunciándose sobre temas no planteados. Cuando uno pide la fuerza pública, o la otorgan o no la otorgan. Lo que no puede hacer es ingresar en la discusión del reglamento de otro poder que nos hemos dado, que hemos votado. Lo que no puede es hacer consideraciones sobre ese reglamento y no puede avanzar sobre el poder legislativo. Mucho menos cuando nadie le ha pedido ninguna opinión al juez Di Giorgi. Él debería ocuparse con mucho celo de lo que tiene entre manos, que por supuesto hay una cadena de cuidado para que nadie tome conocimiento de qué está pasando con el caso Libra. Yo no sé si es encubrimiento o lo que están haciendo en realidad es cubrir o esconder la inacción de la justicia. Yo creo que se están cubriendo, porque probablemente sí tengan que proteger, como dice el diputado Carvajal, el poder de turno, que es lo que mejor sabe hacer Comodoro Pi. Nosotros hemos sorteado todos los obstáculos en esta Cámara para que esta comisión funcione. Porque además de haber una banda presidencial que toca música, hay una banda legislativa y una banda en Comodoro Pi. Nosotros en este país tenemos que sortear bandas todo el tiempo, que lo vamos a lograr. Entonces, en esa dirección, nosotros vamos a apoyar, vamos a trabajar para la apelación y vamos a seguir insistiendo en la documentación. Yo también planteo que en ese escrito a presentar en la justicia no solo tiene que plantearse la urgencia, sino que se tiene que plantear la necesidad de un plazo. Y esto no es por imposición, sino que nosotros tenemos un plazo perentorio de funcionamiento, estamos a un mes de finalizar nuestra tarea de recolección de prueba y el Poder Judicial es imprescindible que entienda esta necesidad para no neutralizar nuestra tarea. Así que el apoyo y vamos a trabajar activamente para que esa apelación llegue a buen término. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Frade. Diputada Márquez. Muchas gracias, señor presidente.
Escuché recién que era una resolución difícil de entender y comprender, así que me copié y pegué algunas partes para mostrar que en definitiva no es tan difícil, sino hay que tener voluntad. Y que por supuesto que cualquier juez, frente a cualquier resolución, fallo que emita, debiera fundamentarlo. Algunos ahora quieren que digan sí o no, parece que solamente porque no les dio la razón, pero bueno, en este caso la justicia nos vuelve a dar la razón y esta resolución del 6 de octubre nos dice nuevamente que se están violando las garantías constitucionales. Lo habíamos dicho, ahora se ratifica, esta resolución lo vuelve a decir y se violan principios como el principio de legalidad, de defensa en juicio, de juez natural y fundamentalmente para los republicanetes de cartón la separación de poderes. Algunas citas específicas del fallo. Dice, es principio arquitectónico de nuestro ordenamiento constitucional que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan sido conferidas expresamente. La libertad no solo se ve amenazada cuando los poderes ejercieran facultades no concedidas, sino también cuando las concedidas fueran ejercidas por poderes extraños a la concesión. Si hay algo que ha consagrado la Constitución, y no sin fervor, es una limitación del poder de gobierno y la separación de los órganos en los que fue depositado. La Constitución ha establecido inequívocamente un sistema de poderes limitados, cada uno de los poderes con sus facultades y sin posibilidad que uno avasalle al otro, pero obviamente sí hacer el sistema de contrapesos. Un reconocimiento en exceso de este parámetro no solo carecería de toda justificación, sino que también aparejaría la asunción por las cámaras del Congreso de facultades que expresamente la Constitución Nacional ha conferido al Poder Judicial. Esta resolución nos vuelve a decir lo que ya habíamos dicho y es que no podemos excedernos en nuestras facultades. El fallo, o la resolución, perdón, habla de contradicciones entre lo que dice la resolución y lo que dice el reglamento y cómo se está aplicando de forma antijurídica. Vale decirlo, un reglamento que no está aprobado porque habían 28 presentes y 14 votos positivos en relación a este reglamento. ¿Qué dice esta resolución? La Comisión Legislativa, yo lo entiendo bien clarito, pero lo leo por las dudas para los que dicen que es confuso. La Comisión Legislativa reclama de este tribunal la comparencia por la fuerza pública de los funcionarios públicos convocados a prestar testimonio, dice, excede, y muy particularmente en el marco en que estas citaciones se han dispuesto, de las atribuciones implícitas que se desprenden de la redacción del último inciso del artículo 75 de la Constitución Nacional. Y dice posteriormente, la declaración de los funcionarios requeridas ante esta comisión, escuchen, en los confusos términos en que ha de celebrarse en función de lo estipulado en el artículo 5 del Reglamento de Funcionamiento, que prevé, por un lado, la realización de la declaración juramentada, artículo 249, y la admonición de iniciar acciones eventualmente por un presunto falso testimonio, pero que por otro lado acuerda la posibilidad de concurrir con letrado defensor y la facultad de abstenerse a declarar en supuestos fundados que menciona el juez interviniente sin determinar cuáles son esos supuestos fundados. Si por supuestos fundados vos podés abstenerte de declarar, tendríamos que haber establecido cuáles eran esos supuestos fundados. Y dice, permite poner en tela de juicio el real sentido que las actuaciones que allí tramitan poseen respecto de los agentes convocados. Las apreciaciones formuladas por los legisladores integrantes de la comisión en el marco de la reunión de fecha 9 de septiembre del año en curso, mediante la cual se insistiera en la convocatoria de los requeridos, refuerza tal idea. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo mismo que se sancionó acá o se resolvió acá y que notifican, refuerza la misma idea que está diciendo acá el juez. Por un lado, quien vendría a prestar una eventual declaración testimonial está obligado a venir, pero puede callarse, pero lo sancionamos si no viene. Esto es ridículo y se contradice en sí mismo. También leo,
Así, a la par de entrañar dicha convocatoria, una eventual afectación a la garantía judicial de no ser obligado a declarar contra sí mismo, que está previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de lo que se viene sosteniendo se deriva asimismo que las atribuciones unilaterales y reglamentariamente la Comisión se ha fijado a sí misma, supone, dice, en algún caso entonces, el arrogamiento de facultades privativas del Poder Judicial de la Nación. Lo que está diciendo el juez justamente es que no estamos respetando la división de poderes, no se enojen conmigo, en todo caso yo les estoy leyendo, no digo porque hay una diputada que le molesta las caras, por mí haga las que usted quiera, yo no tengo problemas con las caras, no lo interrumpo, no me interrumpa, muchas gracias. Yo no tengo ningún problema con las caras que puedan hacer, háganlas con total libertad, porque yo acá lo que estoy haciendo es leer lo que dice el juez que ha emitido la resolución. Vuelvo a decir, las atribuciones que unilateral y reglamentariamente la Comisión se ha fijado supone, en algún caso entonces, el arrogamiento de facultades privativas del Poder Judicial de la Nación en franca conculcación de los principios de legalidad y de juez natural. Podría seguir leyendo varias partes que tengo acá y lo voy a hacer en un instante, pero seguimos insistiendo que lo que está ocurriendo en esta supuesta comisión es un circo. Dijeron que no funcionaba, pero trajeron invitados. Supongo que esos invitados que trajeron no van a estar en el informe que van a hacer al final, porque son personas que trajeron cuando no funcionaba lo que estaba funcionando. Lo veníamos diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora con el patrullero que pedimos? ¿Cómo seguimos con este circo? Esta comisión no puede votar tampoco una apelación, no es facultad ni de esta comisión, ni se puede poner a votación. En todo caso, hay que hacer los dictámenes necesarios para poder ir al Pleno. También me permito otras partes. Dice, de tal suerte, no puede considerarse razonablemente que la incomparecencia de los requeridos se haya traducido de un modo inmediato en una obstrucción o un impedimento serio y consistente para la existencia de la comisión o para el ejercicio de las funciones propias, sino, antes bien, que tal proceder se encuentra amparado en las garantías constitucionales. Es decir, lo que ustedes están diciendo que está mal y que están obligados a declarar, acá está justificando el juez, que justamente es al revés, está amparado de forma constitucional el declarar o el no declarar. También dice, sobre este punto, se los leo textual, debe destacarse que existe un flagrante contradicción en la solicitud cursada a este juzgado, y es que, habiéndose instituido reglamentariamente la posibilidad del testigo de negarse a declarar, no se advierte en definitiva en qué medida su incomparecencia implicaría un grave menoscabo para la existencia y funciones del cuerpo investigador en los términos del fallo que se viene comentando. Vuelvo a insistir lo mismo. Acá lo que está diciendo esta resolución es que si el testigo tiene la posibilidad de no declarar, cuando viene no está declarando. Entonces, ¿por qué queremos obligarlo y traerlo por la fuerza pública? Lo único que queremos es sentarlos ahí. Hola, señores, no voy a declarar y me voy. ¿Por qué? Porque esto es un circo que ustedes quieren hacer y nosotros, obviamente, como muchos argentinos, nos damos cuenta. Esta parte es buenísima. Escucha, Mayoraz, es el único que me está... Escucha, es buenísima. Diputada Márquez, le pido que no dialogue con los diputados. No estoy dialogando, hablé yo sola. Se dirija a la presidencia. Señor presidente, pídale al diputado Mayoraz que me escuche esta parte que es muy buena. Yo no le tengo que pedir a ningún diputado y diríjase a la presidencia, si no le voy a sacar el uso de la palabra. Señor presidente, voy a decir esto que estoy segura que al diputado Mayoraz le va a agradar. La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Yo entiendo que a alguno le pueda molestar, señor presidente, lo que estoy leyendo, quizá lo ponga incómodos. Yo escuché
Justamente no le hablé a usted, señor bueno, presidente. Usted me está diciendo, señor presidente, lo ponga incómodo. A mí no me dijo pone que nada me incómodo. dirija a la presidencia. Si me dirijo a la presidencia, no quiere que le hable. Si me dirijo a otro sin dialogar, me dice que no. Si usted me quiere cortar la palabra, me la corta y ya está. Entiendo que a alguno le ponga incómodo este tema, señor presidente. Entiendo que no le digo a usted, señor presidente, y no dialogue conmigo, porque yo no estoy dialogando con usted, me estoy dirigiendo a la presidencia y leyendo lo que dice esta resolución, que a muchos evidentemente les incomoda, pero no tengo más que leerlo, porque justamente es lo que establece el espíritu de la Constitución Nacional. Y dice, si el pueblo de la nación quisiera dar al Congreso atribuciones más extensas de las que ya le ha otorgado o suprimir algunas de las limitaciones que le ha impuesto, lo haría en la única forma que él mismo ha establecido al sancionar el artículo 30 de la Constitución. Entre tanto, y escuchen esto, todos los diputados que quieran y el diputado Mayoraz también, entre tanto, ni el legislativo ni ningún departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancias de aquellas. Bueno, podríamos tomar más, pero volvemos a decir lo mismo, lo venimos advirtiendo. Lamentablemente han bastardeado las facultades de investigación que tiene el Congreso y por haberse sobregirado, emocionado y creerse omnipotentes, este fallo está marcando un antes y un después, y esto se lo debemos al circo que están haciendo en Comisión Libra, que no hace otra cosa que venir y repetir todas las veces lo mismo sin tener elementos, Me parece muy grave, señor presidente, no le habla a usted, me dirijo a la presidencia, que en este lugar se amenace a un juez por emitir la opinión que él cree conforme a derecho, que me puede gustar en algunos casos y me puede no gustar en otros casos. Discúlpeme, diputada Mayoraz, porque No, lo que Márquez. diputada Márquez. No me salieron bigotes todavía. A ver, diputada Márquez, no le voy a permitir que usted diga acá que... No, usted no me tiene que permitir ni dejar permitir, eso es la libre expresión de cada uno. En términos, usted está diciendo que nosotros estamos amenazando a un juez federal. Nosotros hoy tuvimos... No me interrumpa, si usted me deja expresar... Y ahora, como dice el diputado Carvajal, si quiere hacer uso de la palabra, deje la presidencia, siéntese, anótese y hable, porque así me dijo el presidente, no puede como presidente de la comisión, ¿no es cierto? Muy bien, claro. O sea, si quiere la opinión, pero no lo interrumpan. Termine, diputada Márquez, que después voy a hacer uso de la palabra. Termine. Muchas gracias, señor presidente. Le solicitaría, la verdad es que los diputados que están enfrente prácticamente no han interrumpido, pero usted me ha interrumpido al menos como 3 veces, señor presidente. Yo no tengo problema también. Me interrumpió, así que les solicito, me quedan algunos minutos nada más, pero les solicitaría, por favor, que entiendo que a alguien o a usted no le agrade lo que yo digo, o no esté de acuerdo y está perfecto, pero quiero decirle que usted no es quien debe permitirme a mí qué decir o qué no decir. Quizá usted puede decir, diputada Márquez, yo no estoy de acuerdo con eso que usted dijo, tal expresión, y yo diré, uy, tiene razón, me retracto, uy, no tiene razón, lo mantengo, pero lo que no puede hacer es... Diputada Márquez, le pido una interrupción a la diputada Selva. Ay, a Selva se la tengo que dar. Sí, Selva, solo a vos. No, bueno, estos son códigos entre mujeres, Almirón. Es que ya a esta altura... Sí, Martínez, perdón, yo no sé ni cómo se llama. No, diputada, yo entiendo lo que está haciendo. Lo que pasa es que, digo, acá el único show más reciente fue el del presidente anoche. Me parece que no tenemos que convertir esta comisión en eso. Mientras usted se siga dirigiendo con respeto, algunos están escuchando sus argumentos, otros no. Lo que yo no le puedo permitir, y por eso creo que quizá fue una confusión, porque la única que hizo alusión
en torno a la reunión que tuvimos hoy con el juez federal Martínez de Giorgi, fui yo, y creo que el diputado Marino hizo una aseveración que no tiene que ver más que con otra cosa que también se charló en la reunión hoy con el juez, en donde de nuevo están intentando exagerar. Nosotros acá no estamos amenazando a ningún juez federal, lo que estamos advirtiendo es que vamos a agotar todas las herramientas institucionales que tenemos para cumplir con nuestro poder de contralor. Y que le advierto, diputada Márquez, que ojalá que no tengan la suerte de que le toque en la comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado, ni el mismo juez ni el mismo fiscal. Porque las herramientas que se otorgan con la resolución, y lástima que se paró la diputada Giussi, porque si no ella también lo podría aseverar, en donde se aprobó un reglamento que tiene exactamente las mismas facultades que tiene la comisión investigadora Libra, porque acá no estamos inventando la pólvora, acá lo que estamos haciendo es ejercer el poder de contralor que tiene la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y lo único que se nota constantemente es esto de intentar seguir justificando que los funcionarios no den explicaciones. Yo entiendo que estén preocupados por eso, porque vienen teniendo una racha bastante complicada, no tanto con funcionarios, sino con diputados de su bloque que vienen flojitos para dar explicaciones y que tuvo que renunciar a una candidatura en una plena campaña, en una elección nacional, a una comisión, y que esperamos que renuncie a la Cámara de Diputados de la Nación, si es tan certera eso de ponerse a disposición de la Argentina, ¿no? Entonces, me parece que nosotros acá queremos avanzar en la investigación, entendemos que quieran venir a hacer. Yo les aviso una cosa, si ustedes creen que el show del presidente ayer le sumó algo al presidente, están muy equivocados, porque esa disociación de la realidad del presidente evidentemente es contagiosa. Entonces, no vengan acá a hacer un show cuando no participan de esta comisión, cuando vienen a advertir que el reglamento fue aprobado de manera irregular. El reglamento fue aprobado de manera totalmente regular, esta comisión se constituyó, intentaron que no suceda, logramos hacerlo, está funcionando con la mayoría que requiere el reglamento de esta honorable Cámara de Diputados. Entonces lo que se nota hoy es que lo único que vinieron a hacer un show son los diputados del oficialismo que no están interesados en que la investigación avance. Entonces no hace falta que nos lea la resolución de Martínez de Giorgi ni del fiscal, porque ya la leímos y ya estuvimos con el juez. Y lo que estamos esperando es que el fiscal nos reciba y de ahora en más cumpla con la orden que va a tener del juez, que fue lo que charlamos hoy en esa reunión. Gracias, señor presidente, y gracias, diputada, por la interrupción. Gracias, diputada Selva. Diputada, continúe el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dos cosas. El show de ayer estuvo muy bueno y prefiero un presidente que hace un show bueno antes que uno que fajaba a la señora y tocaba mal la guitarra. Así que, entre esas dos cosas. Pero me dirijo a la presidencia, señor presidente, y ahora sí le hablo a usted. No la interrumpí a la diputada Selva para mostrarle cómo ella se dirigió a mí, me habló a mí, dijo mi nombre y usted no la interrumpió. Usted no le dijo, diputada Selva, diríjase a la presidencia, por favor. No, pero a la diputada Márquez sí se lo dice. No le diría que es una cuestión de género porque somos dos mujeres, pero evidentemente, y frente a otras declaraciones que usted ha tenido hacia mi persona, señor presidente, noto la doble vara. Y es esa doble vara de la que estoy hablando y de la que venía narrando, de cómo frente a una investigación que está haciendo la justicia y que me parece perfecto que la haga, no tenemos ningún inconveniente en este y en el tema que sea, somos tan escandalosos y en todos los escándalos que ha tenido el kirchnerismo no se hayan asustado, no hayan dicho, uy, mira esto que pasó. Entonces, frente a una investigación en curso, ya decimos que acá hubo un delito y frente a la señora que salta en el balcón dicen que Cristina es inocente. Esa misma doble vara que usan acá, la usan en todos lados y donde y cómo les conviene. Así que reiteramos, señor presidente, vendremos las veces que querramos venir, nos iremos las veces que querramos irnos o que necesitemos. Lo que sí me parece, vuelvo a decir, muy grave, expresiones en contra de un juez que está fallando resolviendo conforme a sus facultades, que nos puede gustar algunas veces y no nos puede gustar otras veces. Lo que deberíamos hacer en todo caso es discutir los fundamentos y no descalificar al juez o no amenazarlo con enjuiciarlo, no como dijo la diputada Selva, no lo dije por usted, diputada, no fue la que hizo la expresión, pero me parece que tampoco tiene sentido identificar al diputado que haya hecho esta expresión
porque en definitiva es el contenido y no solo quien lo dice. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Tailade. Bueno, gracias, presidente. Gracias, presidente. Justamente hablaba de doble vara la diputada preopinante, rescatando la República con este fallo del doctor Martínez de Giorgi. Y me imagino que habrá entrado en pánico hace 2 días cuando el presidente dijo: yo soy el que la metió presa a Cristina. Me imagino que mandaste la renuncia al partido. Pero bueno, no, solamente quería agregar a algo que dijo el diputado Carvajal, señor presidente, que le va a venir bien a la diputada preopinante. No sé si es abogada, pero para decir esto, lo que sí sé es que en algún momento enseñó periodismo, que bueno, terminó con algún problemita la docencia de periodismo. Señor presidente, mire, si a mí me cita un juez a declarar en calidad de testigo, y acá hay un juez o un ex juez que claramente tiene mucha más experiencia en estas cosas que yo defendía. Nunca fui juez. Si a mí un juez me llama a declarar como testigo y yo considero que esa declaración testimonial me puede incriminar de alguna manera, yo voy a ir al juez y le voy a decir, presento un escrito junto a mi abogado y le digo: señor juez, a mí no me cite porque yo puedo autoincriminarme y puedo y me voy a amparar en la garantía constitucional del artículo 18. El señor juez no va a decir: ah, bueno, Tailade, no, la verdad que discúlpenme, quédese ahí y no lo voy a llamar. No va a pasar eso. Lo que pasa es: vení, Tailade, sentate adelante mío, yo te voy a hacer preguntas y cuando te haga una pregunta incriminatoria vos me vas a decir: me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Porque, por ejemplo, Martínez de Giorgi, ¿qué sabe cuáles son las preguntas que le íbamos a hacer a Alejandro Melic o a Florencia Sicabo? Porque yo, por ejemplo, le quería preguntar a Melic cómo es el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción frente a estos casos. ¿Qué área interviene? ¿Quién es el jefe del área? ¿Cómo son los sumarios? Eso no tiene absolutamente ningún nivel de autoincriminación para una respuesta de Melic. Y tiene que decir la verdad como un testigo que está dando cuentas de sus conocimientos y tiene todo el derecho del mundo a negarse a declarar cuando una pregunta le parezca que puede ser incriminatoria. Eso es el procedimiento, no lo que hizo Martínez de Giorgi, primero quitando más de 100 años de tradición legislativa parlamentaria argentina, en donde las facultades implícitas del Congreso siempre fueron reconocidas por la política, por la sociedad y por la justicia, por la Corte. Hasta gente presa ha metido el Congreso. Al cachorro Luciano Benjamín Menéndez lo metió preso Juan Carlos Pugliese durante 48 horas en los sótanos del Palacio. Entonces, lo que está haciendo Martínez de Giorgi es ser funcional a un intento de pinchar el funcionamiento de la comisión, de impedir que avance, y resuelve mal, por eso hay que apelar la resolución. Y solamente para cerrar, presidente, le digo qué pasó cuando el señor, en la Comisión de Juicio Político, fue citado a declarar el doctor Aldo Tonón. Aldo Tonón era el presidente de la obra social del Poder Judicial de la Nación y estaba siendo investigado por el juez Lijo justamente por fraudes a la obra social. La Comisión de Juicio Político lo citó. Entonces él presentó primero con un abogado un pedido, exactamente lo mismo que dijeron Melic y que está diciendo Martínez de Giorgi ahora, diciendo yo estoy imputado en la causa, yo no tengo que declarar. Bueno, 2 veces no vino con ese argumento, no lo reconocimos como válidos, entonces le mandamos el oficio al Lijo, que justamente el doctor Lijo, el juez Lijo, tenía la causa del fraude en la obra social del Poder Judicial. Acá tengo los antecedentes de un oficio muy bueno, pero lo que me interesa es la resolución del Lijo. Lijo dice el 18 de mayo del 2023... agréguese el oficio y la documentación remitida por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y notifíquese a Aldo Juan Tonón en la forma que resulte más expedita, que deberá presentarse en el día de la fecha en la Comisión de Juicio Político, cito, en tal lugar, a prestar declaración testimonial con relación al pedido de juicio político de los ministros de la Corte, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Este es el antecedente que tenemos. Acá en ningún momento el doctor Ariel, ¿qué hizo? No lo mandó con la policía. Le notificó, le dice, te tengo que llevar por la fuerza pública si no te presentás. Entonces el doctor Tonón se presentó y respondió preguntas, y cuando tuvo dudas respecto de su probable incriminación, le dijo a la comisión, me voy a amparar para no declarar en el artículo 18. Estaba un abogado ahí, que era el doctor D'Alessandro, acompañando a Tonón. Y eso, esa elucubración que hace el juez diciendo, no, le están diciendo que puede venir con un abogado defensor, entonces sos un imputado. La verdad, no quiero ser desubicado. Me parece absolutamente impropio, digamos, de un juez que empiece a hablar en eso, o decida en esos términos, que no tienen absolutamente nada que ver con el planteo. Entonces, un desconocimiento total de la facultad del Congreso, el desconocimiento de estos antecedentes que tiene 2 años, no es un antecedente 1894. Entonces, presidente, acompaño el planteo hecho por el diputado Carvajal para apelar. Solamente le pregunto al diputado Carvajal lo siguiente, presidente, discúlpeme. Sí. Tengo entendido que lo de Martínez de Giorgi, la respuesta llegó anoche, 21 y pico, ¿no? 21:51 minutos. 21:51. Tenemos que darnos por notificado al día, o sea, ¿eso consideramos notificados al día siguiente o ese mismo día? El plazo comienza a contarse hoy a la mañana. Ok. O sea, hoy es el primer día para el plazo. Okay. O sea que esto vence el lunes 2 primeras. Habría que presentarlo el viernes. Yo voy a hablar con mis asesores como para que se pongan en contacto y armemos el escrito. Nada más. Gracias. Gracias, diputado. Sí. A ver. Las notificaciones son válidas de sol a sol. Diputado Mayoraz, le doy la palabra. Vamos a poner a consideración tanto lo que acordamos en el día de hoy en la reunión con el juez federal Martínez de Giorgi en relación al acceso a la causa que tramita. Vamos a poner a consideración también la apelación a la resolución comunicada en el día de ayer a las 21:51 horas, lo solicitado por el diputado Marino, el oficio Arripio y el pedido de Agos Carreño. Así que, si les parece, vamos a pasar a hacer la votación nominal para que dé registro en la versión taquigráfica sobre el total de votos positivos sobre los 28 que integran la comisión. El sentido del voto del diputado Ferraro Maximiliano. Positivo. Sentido del voto del diputado Marino Juan. Positivo. Para saber el sentido del voto del diputado Agos Carreño. Afirmativo. Para saber el sentido del voto del diputado Carvajal. Para saber el sentido del voto del diputado Cariñano. Positivo. Discúlpeme, diputada. Le pido 1000 disculpas. Para saber el sentido del voto de la diputada Carrizo Ana. Positivo. Para saber el sentido del voto de la diputada Carrizo. Carrizo Soledad. Para saber el sentido del voto del diputado Carro Pablo. Afirmativo. Para saber el sentido del voto del diputado Castillo. Afirmativo. Para saber el sentido del voto del diputado Servi Pablo. Para conocer el sentido del voto del diputado Domingo Agustín. Para que exprese el sentido del voto el diputado Emma Nicolás. Para que exprese el sentido del voto el diputado Falcón Eduardo. Para que exprese el sentido del voto la diputada Frade Mónica. Para que exprese el sentido del voto la diputada Freites Andrea. Afirmativo. Que exprese el sentido del voto la diputada Judici Silvana. Para que exprese el sentido del voto el diputado Hackman Itaí. Positivo.
Para que exprese el sentido del voto el diputado Wesen Gerardo. Para que exprese el sentido del voto el diputado Maqueira Martín. Para que exprese el sentido del voto la diputada Márquez Nadia. Para que exprese el sentido del voto el diputado Martínez Álvaro. Para que exprese el sentido del voto el diputado Monti Francisco. Para que exprese el sentido del voto el diputado Nieri Lisandro. Para que exprese el sentido del voto el diputado Pablón Esteban. Para que exprese el sentido del voto el diputado Sánchez Bra. Para que exprese el sentido del voto la diputada Selva Sabrina. Para que exprese el sentido del voto el diputado Tailade Rodolfo. Para que exprese el sentido del voto la diputada Vega Yolanda. Afirmativo. Sí, 15 votos afirmativos sobre 16 diputados presentes de los 28 que integran esta comisión. Diputado Castillo. Sí, señor presidente, no sé si ustedes vieron el otro día cuando el periodista Luis Majul entrevista a Javier Milei. Yo un rato antes había estado mirando la red social X y entonces estaban todos los argumentos que daban los trolls del gobierno defendiendo a Esper, ¿no? O queriendo justificar a Esper. Y antes de la entrevista hace un editorial Majul que coincidentemente repetía exactamente todo lo que decían en la red social X las cuentas afines al gobierno, ¿no? Pero argumento por argumento. O sea, era evidente que hubo un guión que fue ahí leído, trabajado, y que después tuvo incidencia en la entrevista que acá se mencionaba, porque es, no sé si la entrevista 15 o 16 que le hacen a Milei desde el 14 de febrero, y nuevamente no le preguntan lo esencial que de dónde sacó el link. Ya lo hemos dicho en otras intervenciones, que cualquier estudiante de periodismo de primer año sabe que esa es la pregunta que hay que hacer. Dice, si tenés que hacerle una pregunta a Milei, ninguna más, ¿qué le preguntás? Presidente, usted dijo que esto era público, ¿de dónde lo sacó, no? Y ahora me viene esto en relación, porque si ustedes leen la resolución del juez Martínez de Giorgi para declararse incompetente, pero lee los fundamentos por los cuales pretende decir que nos excedemos en el pedido, etcétera, etcétera, parece dictado por la Casa Rosada, ¿no? Parece un guión que le dictaron de la Casa Rosada, porque el juez Martínez de Giorgi no puede no conocer el antecedente que recién mencionaba el diputado Tailade y el que iba justamente a hacer referencia, que esto no es algo que estamos inventando nosotros y que es justamente una garantía para las personas citadas, la intervención de la justicia. Es una garantía de sus derechos el pedido que le hace la comisión a la justicia para que lo cite y verificar que efectivamente sus derechos no van a ser vulnerados. Entonces, eso no es un invento nuestro, es como se ha procedido en otras oportunidades, en otras comisiones investigadoras, para cuando testigos citados no comparecen, tratar de hacer que comparezcan. Y creo que en esto que es... No, entonces, porque entonces, ¿qué podemos hacer? Digo, es impugnar la existencia de las comisiones investigadoras y la capacidad del Congreso de citar testigos. Y además, efectivamente, ¿cómo puede saber el juez qué vamos a preguntar y qué van a querer responder o no? Él no lo puede saber. No, es absolutamente, digo, improcedente y por eso creo que corresponde claramente la apelación, ¿no? Creo que es evidente que corresponde la apelación, mencionando en la apelación los antecedentes, obviamente, de cuando esto se hizo, ¿no? Porque esto efectivamente ya se hizo, no es un invento que estamos haciendo nosotros. Por último, me parece que en los miembros del oficialismo hay una contradicción muy grande, porque ellos, por un lado, le restan
importancia a la comisión y después vienen y hablan en la comisión, citan en la comisión. Entonces, todo lo que dicen, restándole fuerza a la decisión de la comisión, queda negado por su presencia y su intervención en la comisión, ¿no? Aunque se toman el trabajo de no querer escuchar las respuestas de los otros diputados y diputadas. Viene como la diputada Márquez, habla, se va, no sé qué tendrá más importante, a lo mejor está ensayando para que en el próximo recital del presidente la incluyan en la banda presidencial y en algún instrumento, el teclado, no sé, o comparta el coro con Lilia de Moine y otra gente, ¿no? Que es la dedicación de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza, ¿no? En un intento, digo, de desviar lo que es evidente, porque, y la última reflexión que hago, es que acá hay dos cuestiones que hay que mencionar y señalar, digo, para que queden, que es la sistemática mentira y ocultamiento en todos los temas espinosos que tienen los miembros del oficialismo. Milei, como se mencionaba, volvió a omitir temas centrales, a entrar en contradicciones y en otros a mentir alevosamente en el reportaje que le hizo Majul sin que le repregunte lo esencial. Le recomendaría a Majul que lea las consideraciones preliminares de esta comisión para prepararse para el próximo reportaje y poder preguntarle algo lo que corresponde al presidente. Pero es lo mismo que ha hecho, digo, el diputado Esper. Negar y ocultar hasta que no le quedó otra. Negar y ocultar, negar y ocultar, negar y ocultar, negar y ocultar, hasta que les explota todo, ¿no? Y acá, mire, podrán tratar de no venir una vez, dos veces, negociar con Comodoro Pi, tratar de ver cómo se pasan la pelota, pero la verdad se sabe, la verdad se sabe, la verdad se sabe. Y acá ya hay muchos elementos de la verdad. Entonces, creo que son maniobras de patas cortas. Es como lo que intentaron hacer con la defensa de Esper. Lo defiende. Y no, es evidente. Si te bancó uno acusado de narcotráfico y lavado de dinero en la campaña presidencial, no, salta. Podés decir, no, lo vi una sola vez, viajé una sola vez en avión, y después salta, viajaste 36 veces en ese avión. Tenías una relación muy estrecha con esa persona. Salta. Y acá también, todo está saltando. Está saltando, ¿no? Y ellos podrán no declarar. Perfecto, vamos a tratar de que tengan que venir a cumplir su deber de funcionarios públicos, pero la verdad se va a saber. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputado Castillo. Previo a finalizar, decir lo siguiente, que ni en su momento con respecto a la intervención del juez federal Ercolini, la solicitud de audiencia para pedir y tomar conocimiento del expediente y la investigación con respecto a Martínez de Giorgi, como la próxima reunión con el Procurador General, el doctor Casal, en ningún momento estas distintas instancias judiciales hicieron ningún tipo de reparo al funcionamiento y a la conformación de esta comisión. Esto lo quiero decir, digamos, porque una diputada preopinante vino a hacer alarde de algunas consideraciones o conclusiones y me parece que es significativo poder marcar, y así lo vimos tanto las autoridades de la comisión como los miembros de la subcomisión, no solamente en el funcionamiento de esta comisión en el seno de la Cámara de Diputados, sino en cómo fueron con, en este caso, 2 jueces federales y el Procurador General. Dicho esto, y habiendo escuchado los antecedentes que citó el diputado Agos Carreño, el antecedente que existe con respecto a lo que fue en juicio político en la solicitud de comparecencia de testigos con el auxilio de la fuerza pública, son estos antecedentes y existen otros. Y existen otros que yo también los quiero citar, pero que no fue necesario eso, porque muchos de esos funcionarios o muchos de esos jueces
ante la posibilidad que una comisión investigadora, ante la posibilidad de que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, ejerciera la prerrogativa que surge del 75, inciso 32 de la Constitución Nacional, esos funcionarios y jueces o exjueces se presentaban a prestar declaración testimonial en las comisiones investigadoras. Y sumado a los ejemplos que se pusieron en esta comisión, sumo lo que sucedió en su momento con la comisión investigadora de la causa AMIA. Sumo lo que fue la comisión investigadora del lavado de activos del año 2001, donde se ejercieron prerrogativas por parte de las comisiones investigadoras. En muchas de ellas se decidieron allanamientos y en otras, si no se utilizó el recurso de la comparecencia por el auxilio de la fuerza pública, fue porque, a diferencia de la obstrucción, el secretismo de muchísimos funcionarios actuales del gobierno libertario, en distintas instancias y en distintos gobiernos, los funcionarios, exfuncionarios, jueces federales, se presentaban ante las comisiones investigadoras entendiendo cuál era la manda constitucional y la manda reglamentaria que tenía cada una de esas comisiones investigadoras. Entonces, en este sentido, creo que nuestra comisión actuó conforme a derecho, ejerciendo las atribuciones en lo que hace al respeto a las garantías constitucionales, y acá fue muy bien explicado por varios de los diputados, pero tengo que decir que en la resolución el juez Martínez de Giorgi reconoce desde el plano teórico que el Congreso Nacional, por supuesto, posee poderes implícitos, lo que son derivados del 75, inciso 32 de la Constitución Nacional, que lo habilita y que nos habilita a dictar nuestros propios reglamentos para el ejercicio de lo que son nuestras atribuciones, entre ellas la de investigación, como nosotros estamos haciendo acá en la Comisión Libra. Pero, sin embargo, pese a este reconocimiento que es meramente conceptual del juez Martínez de Giorgi, niega toda eficacia práctica a estas potestades en relación al considerar que el Poder Judicial no puede intervenir para hacerlas efectivas en lo que respecta al auxilio de la fuerza pública, lo que en los hechos, y varios diputados y diputadas lo han dicho, pero yo lo quiero reafirmar, vacía el contenido y alcance real de los poderes implícitos que tenemos acá en el Poder Legislativo y subordina el ejercicio de nuestras atribuciones como comisión investigadora a una discrecionalidad judicial. Dicho esto, y con esto termino, y que lo hemos aprobado y yo acompaño como presidente de esta comisión, que tenemos argumentos precisos y necesarios para, por supuesto, para apelar la sentencia que hemos votado, toda vez que siento que los fundamentos de la misma resultaron improcedentes por parte del juez federal Martínez de Giorgi y contienen para mí los siguientes vicios. La sentencia tiene una contradicción esencial y un exceso de jurisdicción y arbitrariedad, como dijo la diputada Frade, y que luego de analizar lo que tienen que ver con las cuestiones sustantivas y políticas sobre la investigación parlamentaria y el expediente sobre ellas, concluye finalmente que no es el fuero competente para poder resolver la solicitud que le hicimos y que, de considerarse incompetente, debiera haberse inhibido de abstenerse a emitir alguna valoración como la hizo, y muchos diputados lo hicieron. Creo que es una resolución que constituye un precedente lesivo, y es por eso que la apelación corresponde que hagamos para sostener lo que es el principio de división de poderes y para que los fueros parlamentarios de esta Cámara de Diputados se resguarden en lo que es la independencia funcional del Poder Legislativo, que no podemos permitir lo que es la invasión y la limitación de las facultades de investigación que se desprenden, como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades en relación al 75, inciso 32, porque sucede que se menoscaba lo que es el control político sobre el Poder Ejecutivo, la determinación de responsabilidades políticas y la elaboración de legislación informada, como es objeto de esta comisión. Y, por último, una interferencia directa en lo que es una zona de reserva del Poder Legislativo a partir de lo que es la revisión y cuestionamiento de los criterios
si se quiere, de oportunidad, mérito y conveniencia en lo que es la resolución que crea la comisión investigadora y el propio reglamento de funcionamiento interno que nosotros tenemos. Es por eso que por estos motivos y los que ya advirtieron los diputados y las diputadas miembros de esta comisión, es que hemos resuelto aprobar la apelación a la resolución del día de ayer, notificada en el día de ayer a las 21:51 al juez Martínez de Giorgi, para volver a exigir la comparecencia de distintos testigos a esta comisión investigadora con el auxilio de la fuerza pública. Así que, digamos, con esto ya está. Diputada Frade. Solo unas breves consideraciones, presidente. Yo propondría no desplegar demasiado esfuerzo en tratar de convencer a diputados que vienen un rato y se van, que vienen a obturar el normal funcionamiento de la tarea específica que estamos haciendo, porque si hay algo que está caracterizando esta comisión es el cuidado de la institución, comisión investigadora, de nuestras competencias, que no haya exceso en nuestras competencias, y del celo que estamos poniendo para que acepten las tareas de la propia competencia que tiene la justicia. El problema que estamos teniendo es que es la justicia la que no está aceptando las competencias que tiene a su cargo. Por las razones que fuera, que no va el caso, cada uno hará sus propias consideraciones. Pero también quiero destacar que en esto de querer obturar el normal funcionamiento, es positivo y tenemos que verlo como algo positivo, porque lo único que están haciendo los diputados que vienen, a mi modo de ver, en un penoso papel, que vienen un rato, dicen algo y se van, es convalidar la legitimidad y la existencia y validez de esta comisión. En algún momento hablé de la teoría de los actos propios. Están convalidando al venir, pedir la palabra, incluso hasta llamarlo presidente. No lo llaman Maxi Ferraro, lo llaman presidente. Entonces me parece muy importante que sigan participando, aunque sea para pretender distraernos, y creo, estoy convencida, que nosotros lo que estamos haciendo también ahora es sentar precedentes. Lo que no podemos es no hacer lo que estamos haciendo para no sentar el precedente de que la justicia invalide las atribuciones que tiene este Congreso y que las tenemos por reglamento, que es la capacidad de investigar las responsabilidades políticas. Entonces, estamos planteando también una valla a la justicia para que la justicia sepa que puede ser corrupta, pero que no vamos a permitir que esa corrupción avance hasta este otro poder, que es el poder legislativo, y que nosotros vamos a defender en nuestra competencia. Así que salud, porque esta comisión está viva, presidente, y a todos los integrantes. Gracias. Le agradezco, diputada Frade. Digamos, si aclaré en algún aspecto es para que no haya ningún tipo de confusión en lo que hace a la investigación penal que corresponde a la justicia y cuál es lo que corresponde a esta comisión investigadora, y que de ningún modo implica lo que estamos haciendo violar lo que son los principios de legalidad y de juez natural en cada una de las acciones que estamos llevando adelante. Dicho esto, no sé si algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra. Les agradezco mucho y seguramente estaremos convocando para el próximo martes a las 16 horas. Gracias.